En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Tengo mucho gusto de presentar su programa y de saludarlo, deseando bendiciones y prosperidad de parte del Señor a todos ustedes. Hemos estado hablando sobre la historia secular y sobre todo la historia bíblica, la historia sagrada. El libro de la Biblia fue escrito por profetas, por hombres de Dios y también inspirados por el Espíritu Santo. Y mucha de la historia sagrada todavía está en el futuro. Todavía no se han cumplido las profecías que están escritas, que fueron pronunciadas por profetas, por reyes como David, que habló sobre el futuro, Abraham y otros hombres que hablaron de las cosas que iban a suceder hasta su culminación. Y los profetas son los que recibieron inspiración del Espíritu Santo de Dios. Bien, entonces al hablar de la historia sagrada que todavía no se ha realizado porque están en el futuro, se plantea la pregunta, ¿para qué fue dada entonces la profecía? La profecía fue dada para hombres y mujeres que tienen un conocimiento personal de Dios. En el Antiguo Testamento, la profecía surgió dentro o en el seno del pueblo de Israel. Y claro, la profecía abarcaba la vida misma del pueblo de Israel hasta su culminación, pero también abarcaba a los poderes, potencias de los gentiles, de los imperios que surgieron en aquel entonces. Porque Dios ha dado su Biblia no solamente a nosotros los creyentes, sino que es un don de Dios para toda la humanidad, para toda criatura humana. Entonces se plantea la pregunta relacionada con la historia sagrada. ¿Para qué fue dada la profecía? ¿Por qué es que estudiamos escatología? ¿Por qué al analizar lo que está sucediendo en el tiempo presente decimos que la venida del Señor se acerca? Y entonces acudimos a la Biblia y dedicamos tiempo a escudriñar las profecías. ¿Qué dice Dios respecto al futuro, a la segunda venida de Cristo, al juicio de los seres humanos, al reino de Dios establecido aquí en la tierra? Entonces, ¿para qué fue dada la profecía? En primer lugar, la profecía fue dada para que nosotros conozcamos la historia futura. Hay un anhelo, un profundo deseo del ser humano de conocer lo que va a suceder en el futuro. Esto no es malo. Esto es que Dios así nos creó. Dios así nos creó, con esa curiosidad innata de saber lo que está sucediendo actualmente y de lo que va a suceder en el futuro. Y solo hay una fuente de verdad y de revelación correcta para conocer los acontecimientos que están en el futuro, y es las Sagradas Escrituras, porque es prerrogativa divina conocer el futuro. En realidad, Dios ha hablado del futuro porque Él controla todo. El pasado, el presente y el futuro está bajo el gobierno de Dios. Dios gobierna todas las cosas. Los teólogos le llaman a esto la soberanía divina. Dios es soberano, todo está bajo control. Hasta el más pequeño átomo, todo está bajo el control de Dios. No hay nada que esté fuera del poder y señorío de Dios. Cristo es el Señor de la historia. Entonces, la profecía fue dada para que nosotros
conozcamos la historia futura. Los hombres que no leen la Biblia, que no tienen fe en Dios, que no conocen las Sagradas Escrituras, acuden a los adivinos, a los agoreros, a los que adivinan el porvenir a través de las manos y de las cartas, a los que tiran las cartas, que se le llama a esto cartomancia. Todo eso es mentira, el ser humano no conoce absolutamente nada del futuro. Pero la profecía habla del futuro y con todo lujo de detalles. No es una profecía ambigua, sino bien detallada, para que conozcamos la historia futura. Dios ha revelado lo porvenir a todos sus hijos, a nosotros. Dios quiere que conozcamos nuestro futuro. Dios revela el porvenir por medio de sus profetas. Y estas profecías se encuentran en las Sagradas Escrituras y en ningún otro lugar. Solo Dios puede revelar lo que va a suceder en el futuro, porque el futuro está bajo el control de Dios. Y la profecía también fue dada para que nos anticipemos a los acontecimientos. A medida que vamos escudriñando las Escrituras, ¿qué dice las Escrituras respecto al futuro, respecto a la segunda venida de Cristo y a todos los otros acontecimientos posteriores a la segunda venida de Cristo? Nosotros, al analizar esto, entonces nos anticipamos a estos acontecimientos que se desarrollan y podemos prepararnos. Por eso la Biblia dice que debemos de prepararnos, estar listos, estar alertas. Se usan palabras como estar despiertos. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Habla de despertarse, de despojarse de la vestidura de pecado y vestirse de Cristo. Entonces la profecía fue dada para que nosotros, los cristianos, nos anticipemos a los acontecimientos futuros. Sabemos nosotros que estamos en los principios de los dolores, pero a medida que analizamos todo lo que está sucediendo y lo que dice la Biblia principalmente, entonces nosotros podemos tomar medidas lógicas, razonables, medidas que nos induzcan a prepararnos, como dijo Juan: todo aquel que tiene la esperanza en la segunda venida de Cristo se purifica así como Él es puro. Entonces nos anticipamos a los acontecimientos que se desarrollan y nos preparamos para la segunda venida de Cristo. Las cosas que están sucediendo tampoco deben de sorprendernos. Nunca nos deben de sorprender. Son cosas que ya están escritas, que van a suceder y que ya algunas de ellas están sucediendo. Por ejemplo, Cristo, al hablar de su segunda venida, da ciertas señales. Van a suceder ciertas cosas, dijo el Señor. Habrá guerras y rumores de guerras. A través de todas las generaciones de los cristianos han habido guerras. Por ejemplo, se habló mucho de la segunda venida de Cristo y se cometió el error de poner fecha respecto a la segunda venida de Cristo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque fueron acontecimientos donde murieron millones de personas, muchos más personas que las que han muerto a través de esta peste, de este virus que ha contaminado a todas las naciones. Entonces, la profecía fue dada para que nosotros nos preparemos. La venida del Señor está cerca. El lenguaje que se utiliza para hablar de la segunda venida de Cristo es un lenguaje inminente, es decir, un lenguaje que nos insta a estar preparados porque la venida del Señor está cerca. Y a medida que van pasando estos acontecimientos, que los analizamos a la luz de las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de que nos estamos
acercando a pasos agigantados a la segunda venida de Jesús. Entonces el Señor habló de esto cuando le preguntaron qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo. El Señor empezó a hablar de señales políticas, señales morales, que la maldad se iba a multiplicar. Habló de las guerras que iban a suceder entre naciones, de cómo surgen imperios que son antagónicos, imperios que quieren la primacía, y las guerras que se suscitan a causa de que el ser humano siempre quiere dominar al ser humano. Entonces, ahí nosotros nos preparamos. Cristo dice que una de las cosas que debemos de hacer es orar y velar, estar vigilante y orar para que podamos ser dignos de escapar de las cosas que van a suceder en el futuro, porque los juicios de Dios están siendo derramados. Y la Biblia dice que la ira de Dios está sobre aquel que no cree en Cristo, que no se arrepiente. Bueno, entonces para eso fue dada la profecía, para que nos preparemos y para que conozcamos nuestro destino y nuestro futuro. Para que sepamos cuál es la herencia, la esperanza y el destino, ¿verdad? Pablo y Pedro hablan de la esperanza cristiana que está reservada en los cielos, que Dios tiene guardada esa esperanza y esa herencia que Dios nos va a conceder, porque cuando Cristo venga y Él pronto vendrá, nosotros los cristianos que estén muertos resucitarán, y nosotros los que aún estemos vivos en relación a la segunda venida de Cristo, seremos transformados, cambiados. En un abrir y cerrar de ojos, que es una manera de decir, en un instante, en un segundo, seremos transformados. Y juntos, los cristianos que resucitaron con cuerpos glorificados y nosotros que hemos sido transformados con cuerpos glorificados, juntitos, nos iremos al encuentro del Señor y así estaremos con el Señor para siempre. Y ahí recibiremos galardón. Dice la Biblia que el Señor viene con su galardón, se va a establecer después de la resurrección un tribunal donde se dará galardón y recompensa a todos los que hemos trabajado en la obra del Señor, y que conozcamos todo lo que vamos a recibir en el futuro. A esto la Biblia le llama nuestra herencia. Porque si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Y miraremos su gloria y disfrutaremos de toda la herencia que corresponde a los hijos de Dios. Y todo esto lo recibimos de pura gracia, no por méritos propios, sino porque el Evangelio es la gracia manifestada de Dios sobre nosotros los pecadores. Y Pablo, al hablar del poder de Dios manifestado en este plan de salvación, dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que estudiamos las profecías, y fue dada la profecía para que conozcamos cuál es nuestra herencia, las cosas que están en el futuro, y cuál es la esperanza y el destino nuestro. Así que no hay en nosotros incertidumbre alguna, tenemos plena certeza y confianza de que estaremos con el Señor para siempre. Y también la profecía fue dada para que sepamos que el bien triunfa sobre el mal, la justicia triunfa sobre la injusticia, y Dios triunfa sobre todos sus enemigos. Y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Entonces, sabemos que hay victoria. No tenemos nosotros los cristianos que ser pesimistas.
El pesimismo es horrible. Estamos viviendo un tiempo de pesimismo por cuanto el hombre está separado de su Creador y las cosas que están sucediendo alarman y provocan temor. Y los hombres buscan por todos lados una solución y no la encuentran. Y entonces viene el lenguaje pesimista. La gente se ha vuelto pesimista, no tiene esperanza, ha perdido la esperanza, porque el hombre vive sin Dios, sin fe y sin esperanza. Pero nosotros leemos, conocemos las Escrituras para que sepamos que el bien triunfa sobre el mal, que el mal se terminará, que el pecado será destruido, que Satanás será lanzado al lago de fuego, que los malos y perversos serán juzgados y lanzados también al lago de fuego, y que vendrá un cielo nuevo, una tierra nueva, y que todos los redimidos, los que hemos lavado nuestros pecados con la sangre de Jesucristo, estaremos para siempre con el Señor. El triunfo del bien sobre el mal, Dios triunfando sobre todos sus enemigos. Y mientras predicamos el Evangelio, Dios le ha dicho a su Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Así que, hermanos, estamos de triunfo en triunfo. Por eso la Biblia usa ese lenguaje, que doy gracias a Dios por Jesucristo, que nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de poder en poder, que nadie podrá acusarnos porque Dios nos ha justificado. Y Pablo pregunta: ¿quién nos separará del amor de Dios? Entonces debemos de ser optimistas, porque Dios está sometiendo a todos sus enemigos debajo de los pies de Jesús. Y nosotros somos los instrumentos de este triunfo, porque en el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, predicamos el Evangelio. Así que, hermanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y vamos de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Levantemos nuestras cabezas y démosle honor, honra y gloria al Señor, porque el Señor nos lleva triunfantes. Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.